impartir la siguiente charla que espero sea de total utilidad para cada uno de los temas, para cada uno de ustedes. El tema de hoy va a ser sanitización y seguridad alimenticia. Empezando con esto, como ya lo dije, una de las características más importantes en el área gastronómica es la sanitización y la seguridad. Esa de aquí es una de las formas en las cuales nos diferenciamos o nos caracterizamos como profesionales, ya que no solo cocinamos, sino que también tenemos la responsabilidad de brindar calidad e inclusive salud a nuestros comensales, nuestros clientes. Y esta es la manera en que nosotros demostramos la responsabilidad y respeto. Porque como ya lo dije, no solo es cocinar, sino que también brindamos algo extra en nuestras preparaciones. Esto de aquí viene siendo como una carta de presentación, ya que refleja nuestra apariencia y hábitos de trabajo. La mala higiene y el mal aseo, e inclusive el cuidado personal, los hábitos de trabajo descuidados no son motivos de orgullo para nosotros. Malos procedimientos de manipulación de alimentos y las cocinas sucias también causan enfermedades y clientes insatisfechos. Si por favor me ayudan apagando los micrófonos, muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, que los malos procedimientos y mala manipulación de alimentos no solo causan enfermedades, también nos causan clientes insatisfechos e inclusive nos pueden llevar por el ámbito legal, llevarnos a acarrear multas, citaciones o demandas. Inclusive con el deterioro de los alimentos también nos aumentan los costos y también pueden provocar lesiones, facturas médicas, inclusive días de trabajos perdidos. Los malos hábitos de saneamiento y seguridad muestran falta de respeto por nuestros clientes, por nuestros compañeros de trabajo e inclusive por nosotros mismos. En esta charla vamos a estudiar las causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Nuestro objetivo va a ser aprenderlo y también lo primordial, cómo aprender a prevenirlas, ya que no es necesario aprendernos o memorizarnos cada una de estas bacterias o enfermedades, sino creo que sabiendo cómo prevenirlas y cómo manipular los alimentos, vamos a tener todo en nuestras manos. El día de hoy vamos a tocar 7 puntos. El primero de ellos va a ser peligros alimentarios. El segundo va a ser nuestra higiene personal como manipuladores de alimentos. El tercero, la manera correcta de almacenar nuestros alimentos. Como cuarto punto, vamos a aprender cómo manipularlos y preparar adecuadamente cada uno de estos alimentos. El quinto punto va a ser la limpieza y la sanitización de estos equipos. El sexto, el control de plagas y cómo erradicarlas. El séptimo va a ser cómo crear un sistema de seguridad alimentaria o los HACCP. No solo debemos aprendernos de memoria estos temas, sino que es más como un sistema para poderlo poner en práctica, como un sistema efectivo para llevar la inocuidad de los alimentos a otro nivel. Vamos con el primer tema, que van a ser los peligros alimentarios. La prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos es uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos y enfrentamos como trabajadores de servicio de alimentos. Para prevenir enfermedades debemos comprender las fuentes de las enfermedades transmitidas. La mayoría de estas enfermedades que son transmitidas por alimentos son el resultado por comer alimentos contaminados. Es decir, que un alimento está contaminado cuando contiene sustancias nocivas que originalmente no estaban presentes en este. Cualquier sustancia en los alimentos que pueda causar enfermedades o lesiones se denomina peligro.
los peligros alimentarios los podemos clasificar de 4 maneras. Tenemos los peligros biológicos, y aquí tenemos algunos ejemplos que más adelante vamos a ver, como las bacterias, los virus, los parásitos, las toxinas y los hongos. Como segundo peligro tenemos los peligros químicos. Tenemos los pesticidas, los herbicidas, el antimonio, cianuro, plomo, etc. Como un tercer peligro tenemos los peligros físicos. Como ejemplos podemos ver aquí vidrios, virutas de metal, tierra, cabello, que a veces suele ser lo más común que encontramos cuando vamos en algún lugar a comer y encontramos un cabello, entonces este es un peligro físico o una contaminación física. Insectos, plásticos, espinas, uñas, todo lo externo. Luego tenemos los alérgenos. Algunos ejemplos. Bueno, cabe recalcar que no todas las personas son alérgicas, pero aquí están unos de los más comunes, que pueden ser los huevos, la leche, el maní, los frutos secos, el marisco, el pescado, etc. Aunque hay muchísimos más, pero por lo general encontramos personas mucho alérgicas a este tipo de alimentos, inclusive el gluten. Algunas de las enfermedades no son causadas por contaminantes, sino por sustancias que ocurren naturalmente en los alimentos. Estos de aquí incluyen toxinas que son venenos, como los químicos en los hongos venenosos y ciertos componentes alimenticios de naturaleza, de los que algunas personas son alérgicas. A continuación vamos a hablar de los patógenos. Los patógenos son el tipo más importante de riesgo biológico que debemos considerar, como los microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Es un organismo pequeño, unicelular, que solo se puede ver con un microscopio. Un microorganismo que puede causar una enfermedad se denomina patógeno. A veces se presentan en grupos lo suficientemente grandes como para poderlos ver a simple vista, pero generalmente no son visibles para nosotros. Por eso esta es una de las razones por las que pueden ser tan peligrosos. El hecho, y de aquí viene como un dicho o algo que debemos poner en práctica, que el hecho de que nosotros vemos que una comida se vea bien, o sea, por fuera, no significa que va a ser segura para nosotros. Como ya lo dije, tenemos 4 tipos de microorganismos que pueden contaminar nuestros alimentos y causarnos enfermedades fatales. En primero, como ya lo dije, las bacterias. El segundo son los virus, tercero los hongos y el cuarto los parásitos. Muchas de las medidas que nosotros tomamos para proteger nuestros alimentos de las bacterias también nos ayudan a prevenir los otros 3 tipos de microorganismos. En primer punto tenemos las bacterias. Las bacterias están en todas partes. Ahí cómo está hablando ya. Arriba, escucho, ¿no? Las bacterias están en todas partes. En el aire, en el agua, en el suelo, en nuestra comida, en nuestra piel, dentro de nuestros cuerpos. Y como trabajadores de alimentos, estamos interesados en una forma de clasificarlos que sea un poco más práctica y más fácil para nosotros y para facilitar nuestro trabajo. Aquí podemos clasificarlos de cuatro maneras. La primera manera en la que los podemos ver son las bacterias inofensivas, que como nuestro nombre lo dice, la mayoría, este tipo de bacterias no son dañinas, pero tampoco son útiles para nosotros. Por lo tanto, no estamos preocupados por estas bacterias en el alimento. Usted, por favor, me puede ayudar apagando el micrófono. Muchas gracias. Bueno, como ya
lo dije, este tipo de bacterias, las bacterias inofensivas, como los dice en su propio nombre, no son útiles para nosotros, pero tampoco son perjudiciales. Por eso no nos preocupamos tanto por este tipo de bacterias. La segunda manera son las bacterias beneficiosas. Estas bacterias son útiles para nosotros. Por ejemplo, muchas de estas bacterias viven en nuestro tracto intestinal, donde luchan contra las bacterias dañinas y nos ayudan a la digestión de ciertos alimentos y producen ciertos nutrientes. Algunos de los ejemplos podemos decir que se encuentran en el queso, en el yogur, en lácteos. Creo que uno de los más reconocidos es el lactobacillus. Como tercer lugar, podemos decir que están las bacterias indeseables. Este tipo de bacterias son las responsables del deterioro en nuestros alimentos, son las que causan el agriamiento, la putrefacción y la descomposición. Estas bacterias pueden causarnos enfermedades, pero ofrecen un factor de seguridad hacia nosotros, que nos anuncia su presencia mediante olores ácidos, superficies pegajosas o viscosas, decoloración. Mientras nosotros usemos nuestro sentido común y vemos que un alimento está en ese estado y lo desechemos, vamos a estar relativamente a salvo de este tipo de bacterias. Las bacterias nos preocupan porque nos causan malestar, porque cuando se deterioran los alimentos nos va a costar dinero, porque es obviamente dinero perdido. Y también al deteriorarse estos alimentos es una señal de que nosotros tenemos una mala manipulación y un almacenamiento incorrecto. Como cuarta clasificación están las bacterias que son peligrosas. Estas bacterias o patógenos son las que causan la mayoría de enfermedades que se transmiten por los alimentos. Los patógenos no necesariamente dejan olores o sabores detectables en los alimentos. En otras palabras, no podemos saber si los alimentos están contaminados al olerlos, probarlos o mirarlos. La única forma de proteger nuestros alimentos y nosotros contra este tipo de bacterias es usar una higiene adecuada y técnica sanitaria de manipulación y alimento de alimentos. No le ponga en cámara para que... Y almacenamiento de alimentos adecuados. Las bacterias también pueden causar intoxicaciones e infecciones que pueden ser muy... Puedo plástico. No le pongo que es cámara. ¿Te escuchan? Judiciales. A continuación, vamos a hablar sobre el crecimiento bacteriano y cuáles son las condiciones ideales para que las bacterias puedan reproducirse. Como primer condición ideal, podemos decir que están los alimentos. Las bacterias se sienten atraídas más por las proteínas, ya que estas son candidatas para que estas se puedan reproducir. Proteínas como carne de res, aves, pescados, productos lácteos, etc. Como segundo tenemos la humedad. Las bacterias requieren agua para poder absorber estos alimentos. Por lo tanto, los alimentos secos no son compatibles con el crecimiento bacteriano. Los alimentos con contenido muy alto de sal o azúcar también son relativamente seguros para nosotros, porque estos ingredientes hacen que las bacterias no puedan usar su humedad presente. Tercero, tenemos la temperatura. Las bacterias crecen mejor a temperaturas cálidas. Las temperaturas entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit promueven el crecimiento de bacterias que causan enfermedades. A esta zona se la denomina la zona de peligro. ¿Qué quiere decir la zona de peligro? Si un alimento está entre esta zona de temperatura, el alimento ya no es seguro para nuestro consumo. Como cuarto tenemos la acidez o la alcalinidad. Las bacterias productoras de enfermedades
tienen gusto por un ambiente neutral, o sea que ni demasiado ácido ni demasiado alcalino. Como ya lo dije anteriormente, los alimentos con un contenido muy alto de sal o azúcar son seguros, ya que les gusta como un ambiente neutro. Como quinto tenemos el oxígeno. Algunas bacterias requieren oxígeno para crecer. A estas de aquí se les llaman bacterias aeróbicas. Y a las bacterias que no necesitan oxígeno son las bacterias anaeróbicas. Este tipo de bacterias las podemos encontrar en las latas, en los enlatados, y son muy peligrosas ya que este tipo de bacterias son las que causan la llamada intoxicación, que es el botulismo. Como sexto tenemos el tiempo. Cuando las bacterias se introducen a un nuevo entorno, estas necesitan un tiempo para poder adaptarse a este nuevo entorno. Entonces, esta fase se le llama fase de retraso. Si estas condiciones son buenas, la fase de retraso puede durar 1 hora. Si no fuera por la fase de retraso, habría muchas más enfermedades transmitidas por los alimentos que las que ya hay. Este retraso nos permite tener alimentos a temperatura ambiente durante periodos muy cortos para poder trabajar en ellos. A continuación vamos a hablar de los alimentos potencialmente peligrosos. Como ya lo dije, que hay alimentos que son neutros, son peligrosos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los alimentos que proporcionan un buen ambiente para el crecimiento de microorganismos causantes de enfermedades. Tenemos como primer punto cualquier alimento derivado de animal o cualquier alimento que contenga productos de origen animal, incluyendo la carne, el pollo, el pescado, mariscos, huevos, lácteos, etc. Los alimentos derivados de plantas. Cualquier alimento que sea derivado de planta que ha sido cocinado, parcialmente cocinado o tratado con calor. Esta categoría incluye no solo vegetales cocidos, sino también artículos como pasta cocida, arroz cocido, tofu. Brotes de semillas crudas. Melones o tomates en rodajas. ¿Por qué? Porque la carne comestible puede estar contaminada por organismos que se encuentran en el exterior, en la corteza o cáscara, ya que por lo general estos suelen estar en contacto con el suelo. Entonces, al momento de nosotros partir la fruta, estas bacterias ingresan a la pulpa, entonces esto nosotros lo consumimos. Por eso no es recomendable comer frutas ya partidas en la calle. Por lo general a veces vemos que se vende en la calle sandías en rodajas, melones en rodajas. Entonces nosotros no estamos seguros si ese alimento ya fue previamente lavado. Entonces por eso no es algo saludable comer esto, ya que nos puede dar una infección muy fuerte. Como quinto tenemos las mezclas de ajo y aceite. ¿Por qué? Porque el aceite sella el ajo del aire y este fomenta el crecimiento de bacterias anaeróbicas, como ya lo expliqué anteriormente. Por eso no debemos hacer aliños si no los vamos a ocupar en el momento. Si vamos a hacer algún tipo de aliño que requiera mezclar ajo y aceite, entonces que sea la cantidad suficiente para utilizarlo en aquel momento. No es recomendable dejarlo macerar por varios días porque ya va a fomentar o tener el ambiente apropiado para que las bacterias se reproduzcan. Los alimentos que no son potencialmente peligrosos, podemos decir que incluyen los alimentos secos, deshidratados,
los alimentos que son fuertemente ácidos y los alimentos procesados comercialmente que todavía están sellados en sus envases originales. Las bacterias, para poder moverse de un lugar a otro de una sola manera, deben ser transportadas y por lo general son transportadas por nosotros. A este paso o a esta fase se le llama como locomoción y pueden ser transportadas o podemos contaminar de la siguiente manera: con nuestras manos sucias, con toser o estornudar dentro de la palma de la mano, ya que por eso se recomienda toser en el antebrazo sin tocar nuestras manos. También se transmiten por medio de ratas, ratones, insectos, agua contaminada, por equipos o utensilios en mal estado y otros alimentos. Para esto tenemos que tener una protección contra las bacterias. Debido a que sabemos cómo y por qué crecen las bacterias, deberíamos ser capaces de evitar que éstas crezcan. Y existen 3 principios básicos de protección alimentaria contra las bacterias. Estos 3 principios son las razones detrás de casi todas las técnicas de saneamiento que vamos a discutir. Como primero tenemos evitar que las bacterias se propaguen, no permitir que los alimentos toquen nada que puedan contener bacterias productoras de enfermedades. Tenemos que proteger los alimentos de las bacterias en el aire. El segundo principio es detener. Debemos detener el crecimiento de las bacterias, eliminar las condiciones en que se estimula el crecimiento bacteriano. En la cocina, o nosotros como servidores de alimentos, nuestra mejor arma para detener el crecimiento es la temperatura. La forma más efectiva de prevenir el crecimiento bacteriano es mantener los alimentos por debajo de la zona de peligro, que ya previamente lo dije, 41 grados Fahrenheit o por encima de los 135 grados Fahrenheit. Estas temperaturas no necesariamente van a matar las bacterias, sino que simplemente van a retrasar su crecimiento. Como tercero tenemos matar a las bacterias. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades se matan si se someten a una temperatura de 170 grados Fahrenheit durante 30 segundos o temperaturas más altas durante periodos más cortos. Ciertos productos químicos también matan a las bacterias y estos productos pueden usarse para desinfectar equipos. Esto nos puede permitir que los alimentos sean seguros cocinando y desinfectando los platos y equipos con calor. Pero debemos tener cuidado, ya que si lo hacemos de manera incorrecta podemos causar una intoxicación por medio de estos químicos. A continuación vamos a hablar de las enfermedades bacterianas. Aquí podemos ver algunas de las enfermedades más comunes que les puedo decir. Tenemos la salmonella, el Clostridium, que el Clostridium, como ya lo dije, es el que causa el botulismo. También ataca nuestro sistema nervioso y usualmente suele ser fatal. Lo podemos encontrar en el suelo, en los vegetales, en los enlatados, en los vegetales con un nivel bajo de acidez. ¿Cómo lo podemos prevenir? Desechando las latas dañadas o con alimentos que ya no huelan bien. Por eso si abres una lata de atún, una lata de duraznos, bueno, cualquier enlatado, se recomienda que saques este alimento y si coges la cantidad que vas a utilizar. Si no lo vas a usar todo, el resto lo puedes vaciar en un envase, sellarlo y guardarlo. Nunca guardarlo en la lata, ya que está fomentando el crecimiento del botulismo. Los estreptococos. Los estreptococos nos pueden dar síntomas como fiebre, toser, estornudar. Los alimentos que están involucrados con
con los estreptococos son cualquiera. Cualquier alimento está involucrado con este tipo de bacterias. Lo podemos prevenir no manipulando alimentos si estamos infectados. Y también tener precaución con las comidas que no cocinamos, como por ejemplo las ensaladas, las frutas, son las más susceptibles a tener estreptococos. La Shigella, la Escherichia coli. Bueno, la Escherichia coli, esta bacteria causa enfermedad severa como una intoxicación, infección, y nos da dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Esta de aquí está presente en el tracto digestivo del ser humano y también en los animales. En el agua contaminada también está presente. Los alimentos que podemos decir que están involucrados son las carnes rojas, que están poco cocidas o en su defecto crudas, productos lácteos sin pasteurizar, comidas preparadas con papas, rellenos de cremas. ¿Cómo las podemos prevenir? Debemos cocinar bien los alimentos y evitar la contaminación cruzada. Y también practicando una buena higiene personal. Como siguiente tenemos los virus. Los virus son incluso más pequeños que las bacterias. Estas de aquí consisten en un material genético rodeado por una capa de proteína, y a diferencia de las bacterias, los virus no pueden reproducirse o multiplicarse a menos que estén dentro de una célula viva, pero pueden transportarse en casi cualquier superficie y pueden sobrevivir durante días e inclusive meses. Debido a que los virus no se multiplican en los alimentos, las enfermedades virales transmitidas generalmente son causadas por la contaminación de personas, superficies de contacto con alimentos o, en el caso de los mariscos, el agua contaminada. Aquí tenemos algunos ejemplos de virus. Tenemos el norovirus, que este de aquí causa la gastroenteritis, causa náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. La podemos encontrar, bueno, como la mayoría de los virus, ya los dije, se encuentran en el tracto intestinal del ser humano o en el agua contaminada. Como alimentos involucrados para transportar este virus, tenemos el agua, moluscos, las frutas y vegetales. Podemos prevenirlos usando agua clorada, agua potable, y uso de molusco seguro, comprando a proveedores certificados. La hepatitis. Bueno, la hepatitis es muy conocida y dura varios meses. Esta de aquí es muy severa y daña nuestras funciones biliares. Se puede encontrar en el agua contaminada, en los moluscos, frutas, vegetales y los lácteos. La podemos prevenir teniendo una buena higiene personal y, como ya lo dije, si vamos a consumir moluscos, que sean de un proveedor que sabemos que es de nuestra confianza. Por último, el rotavirus, que causa gastroenteritis, vómitos y diarrea durante 4 a 7 días. Se encuentra localizado en el tracto intestinal humano y en el agua contaminada. Los alimentos involucrados son el hielo, las comidas frías, y como todo virus o bacteria, la manera eficaz de erradicarlo o de prevenirla es las buenas prácticas de manipulación de alimentos y evitar el contacto con alimentos infectados. Si se dieron cuenta aquí, la mayoría de virus si viven en el tracto intestinal del ser humano o de los animales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se infectan los alimentos? Por medio de las heces. Ya que si una persona que va a preparar un alimento está contaminado de hepatitis, rotavirus, norovirus,
va al baño, no se lava bien las manos y va a manipular este alimento, en efecto ya lo ha contaminado y así sigue contaminando a los demás. Por eso deben tener mucho cuidado de dónde compran sus alimentos, qué es lo que comen, porque ya en el momento que ustedes tienen esto, entonces ya se pueden imaginar cómo contrajeron este virus. El otro tipo son los parásitos. Los parásitos son organismos que solo pueden sobrevivir viviendo dentro de un organismo. Este parásito este organismo en el que vive este parásito se le llama huésped. Los parásitos pueden pasar de un huésped a otro huésped, completando una etapa diferente de su ciclo de vida en cada organismo. Los parásitos humanos generalmente se le transmiten desde huésped animal a un huésped humano. Por lo general, se pueden matar cocinando adecuadamente o congelando los alimentos. Y aquí tenemos las enfermedades más importantes causadas por parásitos, por los parásitos humanos transmitidos a los alimentos. Tenemos ya uno muy conocido que es la triquinosis, que se encuentra en la carne de cerdo. Se confunde, por lo general lo solemos confundir con una gripe, pero esta gripe dura más de un año y es una pequeña lombriz radicada en los músculos del cerdo y se aloja en el cerebro humano. ¿Cómo la podemos prevenir? Se mata al congelar o al mantener la carne por 72 horas mínimo y debemos cocinar la carne a una temperatura mínima interna de 65 grados centígrados. Jamás deben comer carne cruda de cerdo, siempre debe estar completamente cocida, ya que no sabemos si este animal puede tener la triquinosis. La siguiente es la yardiasis. La yardiasis es causada por un protozoario que se aloja en los intestinos causando vómito, diarrea, fatiga, flatulencias y debilidad. ¿Cómo podemos prevenirla? Usando agua segura, una higiene personal adecuada y sanitizar a los alimentos. La anisakiasis. Esta de aquí es causada por una lombriz intestinal provocando hormigueo, sensación rasposa en la garganta y vomitar lombrices, como vemos en la imagen. Esta de aquí se aloja en los animales domésticos y en el tracto intestinal humano. ¿Cómo podemos evitarla? Evitar comer pescado crudo, en lo posible cocinarlos apropiadamente y almacenarlos a la temperatura correcta. Y como por último tenemos la toxoplasmosis, también es uno de los parásitos más conocidos, que se dice que lo podemos encontrar en las ratas o en las aves, y estas de aquí se lo suelen pasar a los gatos. ¿Cómo te puedes contaminar de esto? Por medio de las heces de estos animales. Causa una enormidad de ganglios linfáticos, migrañas y picazón. ¿Cómo podemos evitarla? Practicando una higiene personal adecuada, evitando el contacto con las heces de los animales involucrados y cocinar bien las carnes. Los siguientes que tenemos son los hongos. Los mohos y las levaduras son ejemplos de hongos. Estos de aquí no necesariamente son peligrosos, pero para la mayoría de los seres humanos. Inclusive algunos son beneficiosos, como por ejemplo los hongos que son responsables en las vetas del queso azul o la fermentación de la masa del pan. Sin embargo, algunos mohos producen toxinas que pueden causar reacciones alérgicas o enfermedades graves en aquellas personas susceptibles.
Ciertos mohos producen una toxina llamada aflatoxina, como en alimentos que el maní y otras nueces o maíz, semillas de algodón y la leche. Y esta de aquí puede causar una enfermedad hepática grave en algunas personas. Ocurren naturalmente en los alimentos y no son el resultado de la contaminación. Estos peligros incluyen toxinas vegetales, toxinas de mariscos y alérgenos. Las toxinas vegetales. Algunas plantas son naturalmente venenosas para los seres humanos. La única forma de evitar las toxinas vegetales es evitar las plantas en las que se producen. En algunos casos, las toxinas se pueden transferir a la leche de las vacas. ¿Cómo? Porque si la vaca ha comido una planta que tenga esta toxina, la pasa directamente a la miel, o las abejas que han recolectado el néctar de estas plantas. Las toxinas vegetales más conocidas son las que se encuentran en ciertos hongos silvestres. Hay muchos hongos venenosos y comerlos causa síntomas que van desde una leve molestia intestinal hasta una muerte dolorosa. Otras plantas tóxicas que se deben evitar son las hojas de ruibarbo, la cicuta de agua, los granos de albaricoque y la sombra de noche. Las toxinas en mariscos. Estas toxinas se producen en pescados o mariscos que se han comido un tipo de alga que contiene toxinas. Debido a que estas toxinas no se destruyen al cocinarlas, el único método que nosotros tenemos para protegernos de ellas es comprar pescado y mariscos a proveedores aprobados, que pueden certificar que estos mariscos provienen del agua segura. Las toxinas de pescado más conocida es la toxina que se encuentra presente en el pez globo, conocida en japonés como fugu. El fugu crudo se considera un manjar en Japón, pero debe ser preparado solo por chef para certificar que haya sido cocinado de la mejor manera, ya que estos chefs son certificados y entrenados para eliminar estas glándulas que producen aquella toxina. Esta toxina ataca el sistema nervioso y puede ser fatal. Algunas de las otras especies de peces, como las morenas, también contienen toxinas naturales y deben evitarse. A continuación vamos a hablar de los otros tipos de peligros, como son los peligros químicos y físicos. Estos aquí son causados por el uso de equipos defectuosos o inadecuados o equipos que se han manejado de manera incorrecta. Las siguientes toxinas que vamos a ver, excepto el plomo, crean síntomas que se muestran muy rápidamente, generalmente los 30 minutos de haber comido alimentos envenenados. Por el contrario, los síntomas de intoxicación por plomo pueden tardar muchísimos años en aparecer. Tenemos el antimonio, que es causado por almacenar o cocinar alimentos ácidos en esmaltes grises astillados. El cadmio, causado por bandejas o contenedores de cubitos de hielo chapados en cadmio. El cianuro, causado por el esmalte de plata, o también se encuentra en la raíz de la yuca, en las semillas de manzana. Por esto no es muy recomendable comer yuca muy seguido. Se puede comer quitándole la parte del centro, pero como ya lo dije, no es recomendable comerlo tan seguido. Claro que las pepas de manzana tienen cianuro, pero es en una cantidad específica, o sea, tienes que comerte miles de pepas y miles de manzanas para poderte intoxicar, pero igual lo más preferible es no comerlas. El plomo, que es causado por tuberías de agua de plomo, soldaduras que contienen plomo o utensilios que ya están en mal estado y contienen este elemento. Tenemos el cobre, que se encuentra en utensilios de cobre sucios o corroídos, alimentos ácidos cocinados en utensilios de cobre sin forros o bebidas carbonatadas en contacto con tubos de cobre.
Los ejemplos incluyen compuestos de limpieza, compuestos de pulido de insecticidas. Debemos prevenir la contaminación manteniendo estos artículos físicamente separados de los alimentos y no usándolos cerca de la comida. A continuación vamos a hablar de la contaminación física, que algunos de los ejemplos de contaminación física podemos decir que son vidrio de algún recipiente roto, virutas de metal, de alguna lata abierta de manera inadecuada, piedras que encontramos en la comida, a veces porque el arroz no ha sido escogido, o frijoles, que también suelen haber piedras porque los clasificamos de mal manera, tierra de vegetales mal lavados, insectos o partes de insectos y cabello, ya que esta es la contaminación de los alimentos con objetos que pueden ser tóxicos o no. Pero el hecho de que sean tóxicos no quiere decir que sean buenos, ya que estos de aquí pueden causar lesiones o molestias. Imagínense si van a servir un plato de comida y que su comensal se encuentre con una piedra. Al momento de mascarla se puede romper hasta un diente. O que por ende vaya a servirse su comida, encuentra un cabello o una uña o piel, espinas, y ya esto va mucho más allá del intoxicarse, sino que es algo muy desagradable y es una mala imagen para ustedes, inclusive es una falta de respeto y una irresponsabilidad. Por eso debemos, ya al momento de servirlo, de servir el alimento, usar guantes, estar pendientes en cada momento, y por eso es que también viene lo que es la higiene personal, que desde lo más adelante vamos a estar hablando de esto, para evitar usar aretes, anillos y esas cosas que pueden causar cualquier contaminación física. Y aquí en las imágenes vemos que hay algún tipo de contaminación, como un clavo en la comida o plásticos de algún envoltorio. Y vamos a hablar sobre los alérgenos. Como ya los dije, los alérgenos son una sustancia que causan una reacción alérgica. Estos de aquí afectan solo a algunas personas y estas personas son alérgicas a una sustancia específica. Entonces, no todos somos alérgicos con algún riesgo biológico, pero lo más importante es saberlos diferenciar. Las reacciones alérgicas a los alimentos pueden ocurrir tan pronto como se comen estos. En algunos casos simplemente se tocan o simplemente con acercarse ya puede ocurrir algún tipo de alergia. Los síntomas más comunes en alergias pueden ser picazón, erupción cutánea, urticaria, dificultad para respirar, hinchazón en los ojos, en la cara. Inclusive si una persona es alérgica al extremo, puede conducir a la pérdida del conocimiento y la persona puede morir. Los alimentos a los que algunas personas son alérgicas incluyen productos de trigo, productos de soya, maní, nueces. Como se ven en la imagen, esos son los alérgenos que hay. Los alérgenos no biológicos incluyen aditivos alimentarios como nitritos utilizados en carnes curadas y glutamato monosódico que se utiliza con frecuencia en alimentos asiáticos. Por el bien de las personas que son sensibles a estos alimentos, nosotros como personal de servicio de alimentos, especialmente todas las personas con las que estamos trabajando, deben estar bien informadas de los ingredientes en todos los elementos del menú y para así poder informar a los clientes según sea necesario. Si el cliente le pregunta si un alimento puede contener un alérgeno, este empleado está en la obligación de informarle al cliente y luego de encontrar a alguien que sí lo sepa y para llegar, por ejemplo, a algún acuerdo con el cliente para que pida algún artículo diferente.
Aquí tenemos que tener en cuenta que las alergias y las intolerancias no son lo mismo. Las alergias son reacciones del sistema inmunitario del cuerpo. El cuerpo ve a esta sustancia alimenticia como un invasor y extraño y la ataca, dañando el cuerpo en este proceso. En cambio, una intolerancia alimentaria, por otro lado, es la incapacidad del cuerpo para procesar estos alimentos adecuadamente. Por ejemplo, algunas personas no pueden tomar leche debido a la intolerancia a la lactosa. Esto significa que no pueden digerir el azúcar de la leche o la lactosa. Por el contrario, una alergia a la leche es la reacción del sistema inmune a las proteínas de la leche. Vamos a pasar al segundo tema, que es también muy importante y va de la mano con lo primero que previamente les dije, de la contaminación física, que es nuestra higiene personal. La mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por bacterias propagadas por los trabajadores de alimentos. Parte de la contaminación ocurre antes de que recibamos los alimentos, lo que significa que los procedimientos adecuados de compra y recepción son parte importante de un programa de saneamiento, pero la mayoría de la contaminación de los alimentos ocurre como resultado de una contaminación cruzada. Esta es definida como la transferencia de sustancias peligrosas, principalmente microorganismos a un alimento desde otro alimento u otra superficie como equipos, mesas de trabajo o las manos. Los ejemplos en los que puede ocurrir una contaminación cruzada, puedo decir que es como mezclar sobras contaminadas con un lote de alimentos recién cocinados o manipular alimentos listos para comer con nuestras manos sucias o sin guantes, cortar pollo crudo y luego usar la misma tabla de cortar sin desinfectar para cortar vegetales. Por eso es que hay un color diferente para cada tipo de alimentos. O sea, un color diferente de tabla para cada tipo de alimento. Limpiar las superficies de trabajo con un paño sucio. Para el trabajador de alimentos, el primer paso para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos es una buena higiene personal. Incluso cuando estamos sanos, tenemos bacterias en toda nuestra piel y en nuestra nariz y en nuestra boca. Si le damos la oportunidad de las bacterias de crecer en nuestros alimentos, las personas se van a enfermar. Por lo tanto, no trabajes con alimentos si tienes alguna enfermedad o infección contagiosa, aunque suene raro, pero bañarse y ducharse diariamente. Tu uniforme y tu delantal siempre debe estar limpio. O si no trabajas en un restaurante, en tu casa lo puedes poner en práctica. Si utilizas algún delantal, siempre tiene que estar limpio. Mantener el cabello limpio y ordenado. Siempre debes usar una redecilla o un sombrero. Y el cabello, si lo tienes largo, lo más recomendable es que te lo recojas y te pongas una malla encima. También para los hombres, mantener los bigotes y la barba recortados y siempre limpios. Y es mejor si siempre estás afeitado o no tienes barba. Pero en ese caso, entonces sigue los pasos anteriores. Para evitar contaminaciones físicas, quítate todas las joyas, anillos, aretes, colgantes, relojes, pulseras. Evita perforaciones faciales y si es que tienes algún tipo de perforación, no te estés tocando con la mano y luego tocando los alimentos. O sea, en lo absoluto debes tocarte la cara porque en la cara hay muchas bacterias. Entonces, si tienes algún tipo de perforación, antes de ingresar a preparar los alimentos, te los quitas, guardas tus aretes en algún lugar y así no hay ningún problema.
También debes lavarte las manos constantemente y las partes expuestas de los brazos antes del trabajo y tan a menudo como sea necesario, incluyendo después de comer, beber o fumar. Aquí quede claro que en tu lugar de trabajo o mientras estés en la cocina no puedes beber o fumar. Inclusive a veces ni siquiera te permiten comer, así que porque puedes allí estar incurriendo en alguna falta y contaminando con el humo. Inclusive si estás bebiendo te puedes quemar o puede ocurrir algún accidente en tu trabajo. También lavarte las manos después de usar el baño, porque hay personas que no lo hacen, pero creo que con esto de la pandemia ya todos aprendimos cómo lavarnos las manos correctamente y que debemos lavarnos las manos en cada momento que sea necesario. También después de tocar o manipular cualquier cosa que pueda estar contaminada con bacterias. Mantener nuestras uñas siempre limpias y cortas, ya que esto es un foco infeccioso. Y tampoco usar esmalte de uñas. Como ya lo dije, no fumar ni masticar chicle mientras estás de servicio, porque si en algún momento se te llega a caer el chicle o la colilla del cigarro, creo que se llama colilla, no sé, se te llega a caer en la comida, imagínate, esto sería completamente fatal y vas a acabar despedido y vas a también dar una mala imagen si le llega a tocar eso a algún cliente. Si te cortaste o tienes llagas, tienes que cubrirte esa llaga con algún tipo de venda y encima utilizar guantes. Porque si usas alguna vendita y tienes nomás al momento de mojarte la mano, si te la estás lavando, eso se despega. Entonces, si vas a cortar o a manipular un alimento, eso se puede caer en la olla de la comida. Entonces, aquello ya también es algún tipo de contaminación física. Tampoco tienes que sentarte en las mesas de trabajo, ya que por obvias razones es antihigiénico, por más que puedan decir no, estoy limpio, recién me bañé, pero como digo, las bacterias se te pegan en todos lados y ya ahí ya vienes de afuera arrastrando bacterias en tu pantalón, si te sientas en el bus, si te sientas en alguna silla, entonces si te sientas en la mesa de trabajo ya las plasmaste ahí. Y si no la limpias, vas a poner tu tabla, los alimentos, entonces ya eso es antihigiénico. Bueno, aquí como vemos en las imágenes, tenemos los procesos correctos de cómo lavarte las manos y el procedimiento adecuado de cómo utilizar los guantes. Cabe recalcar que los guantes se usan, si los usamos correctamente, pueden ayudar a proteger nuestros alimentos contra la contaminación cruzada. Sin embargo, si los usamos de manera incorrecta, pueden propagar la contaminación tan fácilmente como las manos desnudas. Los departamentos de salud en algunas localidades requieren el uso de algún tipo de barrera entre las manos y cualquier alimento que esté listo para comer, es decir, alimentos que ya vamos a servir, como por ejemplo guantes, pinzas y otros implementos para servir. O si vamos a manipular panes o delicatessen. Aquí como ya vimos en la imagen, la manera correcta de lavarse, que como ya lo dije, a estas alturas todos sabemos cómo lavarnos correctamente las manos y usar el uso correcto de guantes, que es cuando ya vamos a servir los alimentos, debemos usarlos. Así vayamos a usar pinzas, siempre debemos usar guantes y tratar en lo posible de que, como ya lo dije, el hecho de que estemos usando guantes no quiere decir que estamos como protegiendo los alimentos. ¿Por qué? Porque si te pones los guantes y aún no vas a servir los alimentos y estás agarrando una cosa, que agarras otra cosa, que te pasas la mano por la cara, que te rascas con los guantes puestos, entonces ya los contaminaste, entonces ya no va a servir de nada, simplemente vas a propagar más las bacterias y ya, entonces, ¿de qué sirve? Entonces, por eso debes ponértelo si ya netamente vas a coger los alimentos que están cocinados. En el siguiente tema vamos a hablar
del almacenamiento correcto y manipulación de los alimentos. Esta de aquí tiene dos propósitos, que es evitar la contaminación de nuestros alimentos y segundo, para que podamos prevenir el crecimiento de estas bacterias que pueden estar en dichos alimentos. El control de temperatura es una parte importante del almacenamiento de alimentos. Los alimentos perecederos deben mantenerse fuera de la zona de peligro, tanto como sea posible, porque estas temperaturas favorecen el crecimiento bacteriano. Para esto tenemos la regla de las 4 horas. Los alimentos se manejan en muchas etapas entre el momento en que los recibimos y el momento en que finalmente los servimos. Esta progresión se llama el flujo de alimentos y lo vamos a analizar más adelante en un cuadro. Y durante esta etapa se puede permitir que los alimentos permanezcan en la zona de peligro de alimentos por un tiempo. Para proteger estos alimentos y mantenerlos seguros debemos seguir la regla de las 4 horas, que es que no debemos permitir que estos alimentos permanezcan en esta zona de peligro por un total acumulado de más de 4 horas entre recibirlos y servirlos. El almacenamiento de alimentos parte desde la recepción de estos. Como primero tenemos el manejo seguro de los alimentos, que aquí comienza desde el momento en que los alimentos son descargados desde el camión de reparto. Inclusive podemos decir que comienza incluso antes con la selección de proveedores buenos y de buena reputación. Para esto debemos mantener el área de recepción de los alimentos siempre limpia y bien iluminada, seca y que no tenga humedad. Como segundo tenemos inspeccionar las entregas. Debemos inspeccionar todas las entregas e intentar programar entregas durante las horas de menor actividad para permitir el tiempo adecuado para inspeccionar estos artículos. Por esta misma razón debemos programar las entregas para que lleguen de a una a la vez. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un lugar y me tocaba recibir producto, llegaba el pedido, pero por ejemplo tratábamos de que un proveedor llegue en la mañana, otro proveedor en la tarde y otro proveedor al siguiente día, para no tener todo de una sola, porque es cansado, es molesto y también tienes que, si van a llegar todos los alimentos de una sola, deben guardarlos rápido para que no pasen esta zona de peligro. Entonces por eso se dice que es mejor que programes día por día o un horario de entregas. Y también tienes que estar acompañado de alguien más para que te ayude a guardar esto. Como tercero tenemos rechazar los envíos o partes de envíos que están dañados o que no están a la temperatura adecuada. Los alimentos congelados por ejemplo, como ya les dije, yo cuando recibía entregas, lo que yo recibía eran alimentos congelados. Entonces, como política teníamos de que no podíamos recibir frutas descongeladas. Tenían que venir 100% congeladas, inclusive la otra materia prima, porque si venían aguados no nos servía. Entonces, tienes que, si son así, si te los mandan de planta congelados, así deben llegar a tu local. Cuarto, tenemos etiquetar todos los artículos con la fecha de entrega o una fecha de caducidad. Esto de aquí es principalmente importante porque cuando vamos a almacenarlos debemos siempre poner o guardarlos por fecha. Los artículos más antiguos siempre deben ir al fondo y los artículos más antiguos
siempre van al frente y los más nuevos al fondo. Porque si vas almacenando de acuerdo a cómo te llega, por ejemplo, ya tengo artículos del jueves pasado y este jueves me llegan artículos. Entonces, si yo sigo aglomerando de esa manera, aglomerando y no voy a tener una rotación adecuada, entonces los artículos que están ya desde hace mucho tiempo se van a dañar. Por más que estén en congelación, igual si tienen una fecha de caducidad es por algo. Entonces, siempre debes etiquetarlos y rotar el artículo de manera apropiada. Como quinto tenemos almacenar los alimentos en el ambiente adecuado. Para eso debemos transferir los alimentos o los artículos apenas nos lleguen inmediatamente, si son productos congelados, al congelador, si son productos secos, a la bodega. Entonces, no tenerlos a la intemperie más del tiempo necesario. Para esto vamos a hablar sobre el almacenamiento correcto de los alimentos. ¿Cómo debemos almacenar los alimentos secos? Estos alimentos secos son los que no favorecen el crecimiento bacteriano. Y podemos decir que estos alimentos son la harina, el azúcar, sal, cereales, panes, galletas, aceites, enlatados, etc. Para esto debemos almacenarlos en un lugar fresco y seco. No deben estar en el piso y tienen que estar lejos de la pared. Tampoco debe haber alguna línea de alcantarillado bajo de él, de este tipo de bodega. Entonces también debes clasificarlos y sellarlos al vacío si es posible. Como se ve en la imagen. Para almacenarlos en el congelador, también debemos etiquetarlos y fechar todos los artículos. Si los vamos a utilizar, debemos descongelarlos adecuadamente. No descongelarlos a temperatura ambiente porque la temperatura de esta superficie superará los 41 grados y antes de descongelar el interior, lo que provocará que las bacterias se reproduzcan. Por eso tenemos las maneras adecuadas de descongelamiento, ¿cómo se puede decir? La más recomendada o la que deben seguir es la de descongelarlas en un refrigerador. Pasarlo del congelador al refrigerador es lo más adecuado. De ahí se dice que también se puede descongelar bajo la corriente, bajo el chorro de agua fría, pero como ya lo dije, la humedad favorece el crecimiento de bacterias. Entonces, hasta que se descongela, ya han crecido las bacterias en él. Entonces, si no lo has descongelado en un refrigerador, puedes descongelarlo en un microondas, pero solo si lo vas a utilizar en ese momento y la cantidad adecuada. No vas a descongelar un kilo de pollo cuando solo vas a utilizar la mitad de dicha cantidad. Entonces lo otro que ya descongelaste ya no sirve porque ya crecieron bacterias en él. A continuación vamos a hablar sobre almacenar en el refrigerador. Para esto de aquí tenemos que mantener los alimentos que van al refrigerador debidamente, como vemos en la imagen. No es de guardar por guardar. Cada compartimento del refrigerador tiene su función. Las gavetas de abajo son para las frutas y las verduras. Siempre antes de guardarlas debes lavarlas, dejar que se sequen y ahí guardarlas allí. Siempre debe estar cerrada. Arriba de las verduras
van las carnes y los pescados que vamos a descongelar. Siempre deben estar en una bandejita para evitar que se derrame líquidos encima de las verduras. Entonces, arriba van los lácteos, el huevo, y arriba van el queso o los embutidos. En la puerta ponemos los condimentos, las bebidas, y en el congelador van las aves, las proteínas. Nunca debemos poner a descongelar pollo en la parte de arriba del refrigerador, porque como ya les dije, si pones en la parte que dice quesos, pones a descongelar pollo, el pollo va a botar el líquido, la sangre, y entonces todo eso va a chorrear por el resto de compartimentos, va a chorrear. Si abajo hay queso, le va a caer al queso. Si hay huevos, le va a caer al huevo. Si hay vegetales, le va a caer a los vegetales. Entonces ya eso queda contaminado. Y si el pollo está en mal estado, puedes contraer salmonela. Aparte que quedan con ese sabor a sangre, entonces es de mal gusto. Entonces, aunque suene raro, aunque suene, no sé, diferente, pero inclusive cuando compras una refri, allí hay en el manual te dice cómo debes almacenar cada tipo de alimentos. Esto de aquí es muy útil para nosotros también. Si vamos a almacenarlos, no debemos aglomerar todo de una sola. Debemos dejar que circule el aire entre el refrigerador, entre los alimentos. Porque si llenamos mucho la refrigeradora de muchos alimentos, muchos productos, van a estar muy apretados y no va a circular el aire, por lo tanto va a provocar que no se almacenen a la temperatura adecuada. También debemos mantener las puertas siempre cerradas y mantenerlo limpio, siempre limpiarlo cuando sea necesario, no cuando ya ves que el refrigerador ya está en las peores condiciones, recién lo vas a limpiar. Es lo más adecuado es limpiarlo que una vez al mes, ponerlo en descongelación, o cuando veas que ya casi no tienes alimentos, lo pones en descongelación, limpias el congelador, limpias la refri. Entonces cuando ya no tienes tantos alimentos o ves que no son tan perecederos, para que no se te dañen mientras tú lo limpies. La gaveta de los vegetales siempre debe estar limpia, porque para evitar que se creen hongos, que se creen mohos y que no haya humedad en ella. El siguiente es el mantenimiento de los alimentos calientes. Para mantener los alimentos calientes, nosotros siempre usamos los samovares o las mesas de vapor para que no se enfríen. Pero cuando los vayas a usar, no es que lo vas a poner el alimento a calentar allí. No, tienes que pasarlo directamente de la olla caliente al samovar para que se mantenga en una temperatura por encima de los 57 grados Fahrenheit. Porque si lo pones frío, y aunque suene cansado, si pones el alimento frío hasta que se caliente el samovar, hasta que se caliente el alimento, ya hubo reproducción de bacterias y bueno, ya el alimento no es seguro. Aparte, ya pasó la zona de peligro, entonces ya no vale consumir aquel alimento. Si los vas a manipular, debes manipularlos con guantes o debes manipularlos con pinzas, con cucharones. También no debes permitir que estos alimentos que ya están listos para consumir entren en contacto con ninguna superficie contaminada. Enseguida vamos a hablar sobre el manejo y preparación de alimentos. Aquí nos enfrentamos a dos problemas importantes de saneamiento al manipular y preparar alimentos. El primero es la contaminación cruzada, como ya lo dije, y el segundo es que
mientras estamos trabajando, los alimentos generalmente están a una temperatura entre la zona de peligro. La fase de retraso del crecimiento de bacterias nos ayuda un poco, pero para estar seguras debemos mantener los alimentos fuera de esta zona. Primero debemos comenzar con alimentos limpios y saludables de proveedores que ya sean de nuestra confianza y cuando corresponda. Segundo, debemos manejar los alimentos lo menos posible, ¿ya? Para esto usar pinzas, espátulas u otros utensilios. Nunca usar la mano, solo si es necesario y utilizando guantes. De ahí debemos usar equipos y mesas de trabajo limpios y desinfectados. Limpiar y desinfectar las superficies donde vamos a cortar y el equipo después de manipular aves de corral, carne, pescados y antes de trabajar en otro alimento. Colocar solo alimentos y cuchillos sanitarios y otras herramientas sobre tablas de cortar. No colocar contenedores de alimentos, cajas o libros de recetas. Por ejemplo, en tablas de cortar, ya que no es probable que el fondo de estos artículos sea sanitario. Sexto, limpiar a medida que avanzas. Esto de aquí nos va a ayudar porque si esperamos hasta lo último para recién empezar a limpiar, se nos va a hacer mucho. Entonces, siempre debemos mantener los paños con los que limpiamos limpios y la solución con la que limpiamos nuestras mesas debe estar a nuestra mano en nuestra estación de trabajo para usarlos con frecuencia siempre que vayamos a manipular otro tipo de cosas. Lavar bien las frutas, vegetales crudos. Cuando saquemos alimentos de la refrigeración, no saquemos más de lo que no podamos procesar. Porque si vamos a hacer una receta que va a tomar un tiempo largo y vamos a tener todos los alimentos fuera, entonces mientras hacemos una, luego sacamos los alimentos de la otra, porque entonces vamos a tener un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Mantener los alimentos cubiertos a menos que los usemos de inmediato. Tenemos que tener un límite de tiempo en que los alimentos no pasen de esta zona de peligro. Y para esto tenemos que aplicar la regla de las 4 horas. Cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas de cocción. Como último tenemos probar los alimentos adecuadamente. Jamás debes probar con el cucharón con el que estás manipulando el alimento. Siempre debes hacerlo con otro. Si vas a probar, coges otro cucharón limpio, coges una pequeña cantidad y lo pruebas para hacer la degustación. O puedes depositar un poquito en un platito o ponerlo en tu muñeca y así probarlo. Pero si usas el mismo cucharón, ya no lo vas a introducir en la comida que estás haciendo porque ya le pasaste bacterias a la cuchara, entonces por ende no serviría. Esperando que haya quedado claro este punto, vamos a pasar a equipos de limpieza y desinfección. La limpieza significa eliminar suciedad visible. Desinfectar significa matar bacterias. Dos formas de matar las bacterias son mediante el calor y los químicos. Pero siempre debe ser de la manera adecuada y con los químicos o productos de limpieza que son netamente para la cocina. Estos de aquí siempre los debes tener o los deben tener rotulados, etiquetados para evitar percances.
Me pasó una vez, y lo voy a contar como anécdota, en mi trabajo, que tomé desinfectante. Porque no me preguntan cómo, pero fue así. Estaba en un vaso, pensé que era agua, y ya al momento de que, no sé, lo iba a botar, pero por inercia, al pensar que era agua, me lo tomé. Entonces, jamás, jamás pongan desinfectantes, cloro, especialmente cloro, porque es transparente, en vasos, en botellas de agua, porque es muy peligroso. Conozco también a una persona que estaba el cloro en una botella de agua y pensó, como si el cloro se ve de una manera, como cuando el agua está helada y lo pones en una botella de agua, parecía así, agua helada. Entonces esta persona cogió, abrió el cloro y se mandó media botella. Ya se dio cuenta que era cloro después de un rato. Entonces, imagínense en el lugar de esta persona al ver que había tomado este tipo de cloro. Entonces, por eso, si van a utilizar químicos para la limpieza, siempre deben dejarlos almacenados en una bodega o que en las botellas estén el nombre de cada producto. Por lo general, lo mejor no ponerlos en botellas de agua o en botellas de cola, porque hay veces que no se siente el olor, simplemente ya sientes el sabor en la boca y es bastante feo esto. Pero bueno, lo conté como una anécdota y como un ejemplo para que siempre tengan en cuenta no llevar a cabo esto. En la siguiente imagen tenemos el lavado de platos. Me van a decir, ay, pero yo sí sé lavar platos, pero cuando trabajas en una cocina, siempre y en una cocina siempre hay un lavavajillas de 3 pozos. Entonces sí, no es una ciencia, pero sí es un procedimiento, un paso a paso que se debe llevar para, para poder lavar de manera correcta tus platos, tu cristalería o tus utensilios para poder comer. Aquí tenemos el procedimiento para poder lavar los platos. Lo primero, en el primer pozo tenemos que raspar y enjuagar los platos, las ollas. Y el propósito de este paso es mantener el agua con el que estamos lavando limpia por más tiempo y así no desperdiciar. Como segundo tenemos que lavar con agua tibia. Podemos usar agua tibia a 110 grados o a 120 grados. Debemos frotar bien con un cepillo para eliminar todo rastro de suciedad y grasa. Como tercero, en el tercer pozo tenemos enjuagar. Para enjuagar usamos agua limpia y tibia para enjuagar todo el detergente que ya usamos. También tenemos que cambiar el agua con frecuencia o usar agua corriente con un desbordamiento, así como se ve en esta figura. Siempre debe estar limpia y cambiarla porque si no van a haber residuos de detergente o de jabón. Como cuarto tenemos desinfectar. Colocamos los utensilios en una rejilla y los sumergimos en agua caliente a una temperatura de 77 grados durante 30 segundos. Para esto necesitamos una máquina de calefacción para poder manejar estas temperaturas, o si tienes un termómetro en casa, calientas el agua, mides con el termómetro la temperatura y desinfectas tus platos. Como quinto tenemos drenar y secar al aire. Por lo general lo que sabemos hacer es secar los platos con un paño, pero esto simplemente lo que hace es volver a contaminar los platos, porque el paño, si lo usamos todos los días y no es lavado adecuadamente, ya está contaminado. Entonces por eso es mejor secarlos ya cuando los has lavado, los dejas en un lugar, un estante que tenga, ¿cómo se le llama esto? Una platera. Se los deja allí secar, escurrir solos y ya cuando estén secos se los alza en el lugar
en el lugar en el que guardes tus platos. Para lavar los utensilios y equipos de cocina también usamos estos mismos pasos, pero no usamos detergente en polvo ni lana de acero, ya que estos de aquí pueden dañar nuestros utensilios, hacer rasguños, y de aquí pueden las bacterias esconderse en estos rasguños, o también si son recipientes de cobre, son ya contaminación química. Para la limpieza y desinfección de equipos físicos, de equipos fijos y superficies de trabajo, obviamente tenemos que desenchufar el equipo eléctrico antes de limpiarlo porque nos vamos a electrocutar. Entonces, ya que lo hemos hecho esto, lo desmontamos cuanto sea posible. Esto obviamente no lo vamos a hacer con las mesas de trabajo, pero si este equipo lo podemos sumergir al agua, lo limpiamos y lo desinfectamos como los otros utensilios de cocina. También debemos lavar todas las superficies en contacto con alimentos utilizando una solución de detergente y paños limpios. Desinfectamos todas las superficies con una solución de doble resistencia y con paños limpios utilizados solo para este propósito. De ahí dejamos también secar al aire, no volverle a pasar un trapo para secarlo, también se deja así como los utensilios, los platos así, se lo deja secar al aire. Y de ahí cuando ya hemos certificado que ya esté completamente seco el equipo, lo volvemos a armar, ya que si por una mínima gota de agua que tenga, esto puede hacer cortocircuito y bueno, ya sabemos qué puede pasar. Vamos con uno de los temas más importantes. Bueno, todos los temas son importantes, pero creo que es uno de los más indeseables y que tenemos que tener mayor control, que es las plagas, control de roedores e insectos, ya que estos pueden propagar enfermedades y contaminar nuestros alimentos. Si una cucaracha o un ratón tiene contacto con las superficies y nosotros ponemos un alimento allí, entonces ya se contaminó. Cualquier signo de infestación que nosotros tengamos en nuestros locales, en nuestros trabajos o en nuestras casas de roedores, insectos, generalmente esto de aquí es considerado como una violación grave a los códigos de salud. Para esto hay cuatro métodos básicos de control de plagas, y aquí comenzamos con el más importante, que es bloquearlos. Bloquee todas las entradas posibles de roedores, incluidos los defectos estructurales en tu cocina o en tu casa, bloquearlos. Como segundo, coloque pantallas en todas las ventanas y puertas. Asegúrese de que todas las puertas queden cerradas o que se puedan cerrar automáticamente. También podemos instalar ventiladores o cortinas de aire. Eliminar. Tenemos que eliminar los refugios y los lugares de cría de estas plagas. Para esto debemos reparar los agujeros y todos los demás defectos estructurales, eliminar todos los espacios estrechos entre y detrás de algún equipo, mostrador y otros accesorios, almacenar alimentos y suministros del piso, sellar todas las grietas y hendiduras, mantener los alimentos bien cubiertos y envueltos. Si es posible, mantener los contenedores de basura bien cubiertos. Para esto podemos usar botes de basura de metal, que estos aquí son a prueba de ratas, porque los de plástico por lo general suelen, si es una rata grande lo puede virar. Entonces si es un contenedor de metal, ya no se abre así tan rápido, entonces ya no puede hurgar en la basura, ya no tiene alimento, entonces por lo tanto ya no va a regresar y ya no puede reproducirse. También limpiar toda la comida derramada, ya cuando ya nos vamos o vamos a cerrar,
tenemos que procurar de que nada quede encima, nada, ni un solo alimento, ni una sola migaja, ni una sola pizca, porque a la mínima migaja aparece una cucaracha o una hormiga, entonces ya esto se vuelve molesto. Como último paso podemos decir que es exterminarlos. Para esto debemos contratar a un exterminador calificado y con licencia que sepa cómo usar los venenos, insecticidas y trampas. La mayoría de los venenos no deben usarse en una operación de producción de alimentos, por lo que es mejor que no hagas el trabajo tú mismo. Imagínate que pones veneno y en algún momento este animalito va con sus patas y toca algún plato, entonces no has tenido la sanitización adecuada. Sirves comida en este plato y va el veneno ahí, entonces esta persona, imagínate lo que le puede pasar. Actualmente también estos venenos que venden así por la calle ya no causan tanto efecto. Por eso se pide que es mejor contratar a un experto, que ellos saben cómo encontrar los lugares donde estos animalitos se esconden, donde hacen sus criaderos. Y el exterminio también es solo una solución temporal. Para liberarnos de estos roedores o insectos, permanentemente debemos aplicar otros métodos de control. También he visto que actualmente hay como trampas para los insectos, que son como unas especies de... Ay, ¿cómo les puedo explicar? Como un cartoncito, tamaño como una hoja, y allí viene un pegamento. Entonces, tú le pones allí comida o algo que los atraiga y este animal, al pisar esto, se queda pegado. Entonces, imagínate, si es de tal magnitud esto que si el animal se queda pegado e intenta salirse, se arranca su piel. O sea, por eso si un ser humano se pega, por accidente, se pega su dedo ahí, es un procedimiento muy largo para poder sacar tu dedo de allí porque es muy peligroso. Entonces, por eso se recomienda mejor contratar expertos en este tipo de plagas para poderlas erradicar completamente. Habiendo hablado de este tema, vamos con el establecimiento de un sistema para la seguridad alimentaria. Aquí vamos a hablar del sistema HACCP. Este de aquí es un sistema eficaz de seguridad alimentaria y se denomina Sistema de Puntos de Control Críticos de Análisis, o HACCP. ¿Qué significa? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Este plan gestiona la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis, control de los peligros físicos, químicos, biológicos o radiológicos que pueden perjudicar a los alimentos. Este de aquí inspecciona desde las materias primas, las etapas de proceso de elaboración, la distribución y el consumo de producto terminado. Esto es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. ¿Quiénes pueden usar el HACCP? El sistema HACCP aplica para toda aquella industria enfocada a la producción de alimentos y para aquellas empresas que están dedicadas a producir insumos o materiales que estén en contacto con los alimentos, así como también es aplicable para la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué dice que es un HACCP? Este es un sistema eficaz de seguridad alimentaria. El flujo de alimentos. El HACCP comienza con un concepto llamado flujo de alimentos. Este término se refiere al movimiento de alimentos a través de una operación de servicio de alimentos, desde la recepción, como vemos en la imagen, hasta el almacenamiento, la preparación y el servicio, hasta que el último punto, que es llegar al consumidor final.
El flujo de alimentos es diferente para cada artículo que se prepara. Algunos elementos del menú implican muchos pasos. Y aquí vemos en la imagen cómo es el flujo de alimentos. Como ya lo dije, empieza desde la recepción, el almacenamiento, y allí se divide dependiendo qué tipo de alimento vas a consumir. Luego va con la preparación, la cocción, cómo vas a mantener este alimento, si es frío, si es caliente, y el servicio. De allí vemos también cómo se trata el sobrante, por decirlo así, las sobras, que viene siendo luego del servicio. Ya luego si no consumes todo, vas con el enfriamiento de este producto, luego lo almacenas. Si lo vas a volver a consumir, lo recalientas y al último ya está listo para el servicio. Aquí vamos a ver los pasos del sistema de HACCP. Como ya lo dije, el propósito de HACCP es identificar, monitorear y controlar los peligros de una contaminación en los alimentos. Y para esto tenemos 7 pasos. El primero es evaluar los peligros. En cada paso del flujo de alimentos, los riesgos pueden conducir a condiciones peligrosas o peligros. Para evaluar los peligros, tenemos un proceso de identificar cuáles de estas condiciones son peligrosas. Pueden ocurrir en cada paso del proceso. Estos peligros se pueden dividir en tres categorías. La primera, que es la contaminación. La contaminación cruzada de una superficie de corte sucia, envases rotos que permiten la infestación de insectos. Trabajar en alimentos sin lavarse las manos y derramar productos químicos de limpieza en alimentos. El segundo es el crecimiento de bacterias y otros agentes patógenos. Se debe a condiciones tales como refrigeración o almacenamiento inadecuado. Tercero, la supervivencia del patógeno o la presencia continua de toxinas. Generalmente es debido a una cocción o calentamiento inadecuado o la desinfección inadecuada de equipos y superficies. Debemos tener en cuenta que estos peligros corresponden a las técnicas de saneamiento. Por eso tenemos que evitar que las bacterias se propaguen y evitar que crezcan. Como segundo paso, tenemos que identificar los puntos de control crítico o PCC. Una vez que ya hemos identificado los riesgos, debemos decidir en qué etapas un trabajador puede controlar estos riesgos. Estos puntos se llaman puntos de control para cualquier peligro dado. Puede haber varios puntos de control o varias oportunidades para controlar peligro. El último punto de control en el que un trabajador puede controlar un peligro es especialmente importante de determinar, porque esta es la última oportunidad que nosotros tenemos para prevenir algún peligro, alguna contaminación. Como tercero, tenemos que establecer normas o límites para los puntos de control crítico. Establecer procedimientos para puntos de control crítico en cada punto. Los trabajadores de alimentos necesitan saber qué estándares debemos cumplir, qué procedimientos debemos seguir y qué hacer si no los cumplimos. Para reducir las posibilidades de cometer errores, estos estándares y procedimientos están escritos. Siempre que sea posible, debemos incluir estos procedimientos en las recetas. Algunos procedimientos son generales e incluyen las reglas de saneamiento, que ya anteriormente discutimos. Por ejemplo, algo que podemos escribir en alguna receta es cocinar un asado de res a una temperatura interna,
a una temperatura interna que nosotros pongamos y asegurarnos que se mantenga esta temperatura durante al menos 4 minutos. Como cuarto tenemos establecer procedimientos para monitorear los puntos de control crítico. Se necesita una observación más cuidadosa para saber cuándo se cumplen los estándares y esto a menudo implica medir la única forma de saber. Los gerentes, como tal, deben asegurarse de que todos los empleados estén capacitados para seguir los procedimientos y tener el equipo necesario para hacer trabajo. Establecer procedimientos de monitoreo incluyen determinar cómo se debe monitorear o medir un punto de control crítico, es decir, cuándo debemos monitorear, quién es el responsable de hacerlo y qué equipo se necesita para hacer este monitoreo. Como quinto tenemos que establecer una acción correctiva. Esto es un procedimiento que debe seguirse siempre que no se cumpla un límite crítico. Debe identificarse en procedimientos escritos que indiquen claramente al trabajador qué debe hacer en cada situación. Como por ejemplo, monitorear la temperatura interna de algún asado y de ahí, si no es la correcta, tenemos que tomar esta acción correctiva para, si no está, por ejemplo, con la temperatura interna, la acción correctiva sería devolver este asado al horno o donde lo estemos haciendo hasta que ya alcance este límite crítico. Otras acciones correctivas pueden ser más complicadas, pero el procedimiento escrito debe describir claramente qué pasos deben tomarse y quién debe tomarlos. Como sexto tenemos la configuración de un sistema de registro de mantenimiento. Para esto debemos mantener los registros de todos los procedimientos descritos anteriormente. Esto de aquí es muy importante para que este sistema que estamos nosotros creando tenga éxito. Los registros de tiempo y temperatura, los registros de acciones correctivas, la documentación de cuándo y cómo se calibraron los dispositivos de medición, son ejemplos de los tipos de registros que permiten a un establecimiento garantizar la inocuidad de los alimentos. Cada establecimiento debe desarrollar formularios claros y fáciles de usar para ingresar toda la información necesaria. Por ejemplo, debes tener un registro de todo. Si el día de hoy yo tuve un problema con algún dispositivo, yo debo llevar un registro de esto y anotar qué fue lo que sucedió, a qué hora sucedió, cómo sucedió y qué hice yo para poder que esto vuelva a funcionar. Para que en un futuro, si vuelva a suceder, ya otra persona lee esto o si lo vas a llevar a algún tipo de mantenimiento, ya esto le ayuda a quien lo vaya a arreglar para ver qué sucedió con esto. Como último paso, tenemos que verificar el funcionamiento del sistema. Para esto, los registros que tenemos deben ser precisos. Y esto de aquí nos va a permitir asegurarnos de que nuestro sistema esté funcionando según nosotros lo hemos previsto. Debemos revisar los registros regularmente para verificar que todos los puntos de control crítico estén siendo monitoreados correctamente y que se tomen medidas correctivas de acuerdo con los procedimientos adecuados. Los registros precisos también demuestran a los inspectores de salud que su operación está siguiendo los procedimientos de seguridad correctos. Además, los registros lo ayudan a determinar qué salió mal si ocurre una enfermedad transmitida por alimentos. Además, que cada vez que se cambian las especificaciones de compra, se agregan nuevos elementos al menú o se pone en uso un nuevo equipo. Para esto debemos revisar los procedimientos y cambiarlos si es necesario. Por ejemplo, si una operación comienza a comprar
rondas de vapor de carne más grandes para asar, obviamente la temperatura interna de los asados va a cambiar y no va a alcanzar los límites críticos, a menos que aumentemos el tiempo de asado permitido para la carne. Bueno, ahora ya he concluido con la charla correspondiente al tema de sanitización y seguridad alimentaria. A continuación vamos a realizar un rápido repaso de cada tema tratado durante el desarrollo de esta charla. Como hemos visto desde el inicio, los peligros alimentarios los encontramos de diferentes maneras. Los encontramos como peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos o alérgenos. Cada uno de estos peligros son muy importantes a tratar, ya que si no llevamos con cuidado, no llevamos con cuidado cada uno de estos procedimientos, podemos llevar a que una persona se enferme o que se intoxique, que tenga alguna lesión física o que pueda incluso causarle la muerte. Por esto debemos tener en cuenta cada una de las bacterias, virus, parásitos, hongos y llevarlos en mente para poder tener el procedimiento adecuado y más adelante evitar problemas. Como segundo punto teníamos la higiene personal. La higiene personal, por más fácil que parezca o que se diga, no, ya yo sí me baño. No es simplemente ir y bañarse, va mucho más allá, ya que, como ya lo dije, debemos siempre ir impecables a nuestro lugar de trabajo, porque esto es nuestra imagen en nuestro ámbito laboral. Esta es nuestra carta de presentación ante los demás. ¿Por qué? Imagina que vas a un restaurante y la comida es muy buena, pero desde que tú vas entrando ves que el piso está sucio, las mesas están sucias, la persona que atiende tiene su delantal, lo tiene en mal estado, no usa mallas, entonces, o está completamente desaliñado, entonces tú dices, no, chuta, no me inspira confianza este lugar, entonces decides no consumir y te vas. Entonces, por eso la higiene personal y de cómo nosotros nos presentamos ante los demás es muy importante. Inclusive, si lo vamos a poner en práctica en nuestro hogar, esto viene de la mano de cómo nos vemos. Porque como te ves tú, te ven los demás. El tercer tema que estuvimos hablando fue el almacenamiento de alimentos. El almacenamiento de alimentos. El almacenamiento de alimentos va de la mano con los peligros alimentarios, ya que si no almacenamos de manera correcta nuestros productos que vamos a utilizar, estamos fomentando el crecimiento bacteriano, los virus, los parásitos, etc. Como cuarto, hablamos sobre la manipulación de alimentos, que también va de la mano con la higiene personal. Si tienes una mala higiene personal, no te lavas bien las manos, no usas guantes, entonces al momento de manipular y preparar los alimentos, estás contaminando, estás causando enfermedades y estás irrespetando todas las normas de seguridad. Entonces estás irrespetando completamente a tu cliente, inclusive a ti mismo, porque estás mostrando tu falta de profesionalismo ante los demás. La limpieza y la sanitización también es un punto, como vimos, primordial para poder llevar a cabo nuestro trabajo. La manera correcta de limpiarlos y cómo lavarlos no va simplemente de lavarlos, va mucho más allá, ya que hay un procedimiento, como vimos en las imágenes, de cada pozo, de cómo se debe lavar, de cómo se debe secar,
para evitar cometer errores. El control de plagas. El control de plagas es algo muy... El control de plagas es muy esencial, porque si no tenemos cuidado con este punto, vamos a causar muchas enfermedades ya antes dichas, que va de la mano con los peligros alimentarios, que es un peligro biológico. Para esto tenemos que dejar este asunto en manos de los expertos y no nosotros tratar en lo más mínimo de manipular esto, porque como ya dije en los ejemplos, si uno pone mal un veneno o hace mal algún procedimiento para controlarlos, puede convertirse en algo fatal incluso para nosotros mismos. En el hogar, por lo general, sabemos poner veneno y Dios no quiera, tienes un bebé, un niño, una mascota y coges este veneno pensando que es un dulce, Dios no quiera pasar algo malo, entonces es mejor dejar esto en manos de profesionales, ya que ellos saben y utilizan otros métodos diferentes a los venenos para controlar y erradicar este tipo de plagas que son bastante molestas para todos. Como último, tenemos la creación de un sistema de seguridad. Este sistema nos va a garantizar a todos que nuestros procedimientos o que nuestro sistema va a funcionar, que va de la mano de los HACCP, que es el último tema que estuve tratando. Para todo esto tenemos pasos que debemos seguirlos para ya al final evaluar si nuestro sistema va a servir y va a funcionar de la manera adecuada. Espero que haya sido de su agrado y que sobre todo que la información que he impartido a lo largo de esta charla sea de gran importancia para todos ustedes y de gran utilidad, tanto en el día a día y en el hogar o en su ámbito laboral en el que ustedes se desempeñen. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas. Que tengan. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta,